Un gran saludo para todos aquellos que, bueno, nos han estado sintonizando durante todo este tiempo que hemos estado desarrollando en este curso sobre formación en cosmovisión bíblica. Estamos en el tema del dualismo en el cristianismo. Ya hemos visto una primera sesión donde vimos la definición y el origen del dualismo, desde Platón hasta los tiempos de Aquino. En una segunda parte estuvimos viendo el dualismo y la reforma protestante. Y en esta oportunidad vamos a cerrar con una tercera parte, y es el dualismo después de la reforma protestante entre los siglos XVI y el siglo XXI, es decir, el tiempo actual. De manera que, bueno, vamos a empezar con una primera parte expositiva y le doy el pase al hermano Luis Sena. Adelante, hermano. Amén. Muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando dentro de nuestros estudios de cosmovisión bíblica el tema del dualismo evangélico, y lo hemos estado rastreando desde su origen en los tiempos de la iglesia primitiva, el nacimiento del cristianismo, y ya vamos por el tiempo post-reforma, que es la parte histórica que vamos a evaluar durante la clase de hoy. Nuestro versículo tema de la cosmovisión bíblica: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, lo que tenemos en nuestro corazón, las convicciones que tenemos en nuestro corazón respecto de la vida, no las convicciones que tenemos respecto de la Biblia o del cristianismo. Las convicciones que tenemos respecto de la vida determinan quiénes somos en nuestro corazón. Es decir, esa es nuestra cosmovisión. Y esa cosmovisión puede estar alineada o desalineada con el reino de Dios. El señorío de Jesucristo es total. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no reclame, me pertenece. Cristo es soberano de la totalidad de la vida, no de la iglesia, no del cristianismo, no de la Biblia, no de las misiones, no de las oraciones, de la totalidad de la vida, lo que llamamos la vida pública en general, la historia del mundo. Cristo es el gobernante del mundo. Si vamos a resumir, si fuéramos a resumir lo que pasó después de la reforma protestante y cómo ese campo unificado del conocimiento, esa cosmovisión bíblica que la reforma desarrolló, cómo fue menguando en los siglos posteriores. Esta cita de Vishal Mangaluadi es muy oportuna para darnos esa perspectiva. La fragmentación presente del conocimiento empezó cuando los filósofos protestantes europeos se rindieron a una herejía católico-romana que le dio al libro de la razón la autoridad controladora sobre los libros de la palabra y de las obras de Dios. La razón es necesaria para entender las escrituras, la naturaleza y la cultura. Sin embargo, el trabajo de la razón es entender, recibir, interpretar, sintetizar, aplicar y articular la revelación, no juzgarla. Esto es una cita del libro No deje que la escolaridad se interponga en medio de la educación. Y aquí está claro cómo la influencia racionalista medieval tuvo auge sobre los teólogos reformados, sobre todo de la segunda generación,
y cómo eso fue distorsionando ese campo unificado de conocimiento, esa cosmovisión bíblica integral que la Reforma desarrolló y fue debilitándola hasta caer en dualismos característicos del evangelicalismo contemporáneo, esa división entre lo sagrado y lo secular, esa división de la vida entre lo sagrado y lo secular. El dualismo después de la Reforma, los siglos XVI al XXI. El cristianismo durante este periodo que estamos estudiando se enfrentó, como en todas las épocas, a fenómenos culturales y religiosos muy diversificados y muy poderosos. Debemos recordar que el periodo de la Reforma y del Renacimiento fueron periodos de transición histórica muy importantes en la civilización de Occidente. Y por lo tanto, se sucedieron una serie de situaciones y eventos que afectaron la realidad de la fe cristiana de una manera poderosa. Entre ellas, las guerras de religión entre los protestantes y los evangélicos, entre los católicos y los protestantes. Guerra que se concentró entre el 1618 y terminó en 1648 con la Paz de Westfalia, donde los territorios protestantes y los territorios católicos quedaron más o menos definidos en Europa. Pero fue una guerra tremendamente cruel que desgastó a las naciones europeas del norte. El escolasticismo protestante. Vamos a ver, o sea, en qué consistió esto. Un auge de un excesivo racionalismo dentro de la doctrina y la teología protestante. El énfasis del racionalismo, que ya venía desde el Renacimiento y que siguió presionando en la esfera pública y presionando a los teólogos, pastores y líderes de la iglesia y a la cultura en general europea. El desarrollo de la ciencia empírica, el deísmo, los avivamientos, tanto en Inglaterra como en las nuevas colonias de América del Norte, la alta crítica contra la Biblia por parte de teólogos desde dentro de la fe, teólogos racionalistas, el surgimiento del liberalismo teológico, el fundamentalismo, las misiones, el materialismo y el consumismo producto de la revolución industrial y el desarrollo de nuevos productos y servicios que mejoraron la vida cotidiana en general promedio de los habitantes de Europa, y las guerras mundiales durante el siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, y las guerras culturales como el posmodernismo y los movimientos que estamos mirando hoy en día. Todos estos elementos han condicionado la manera de ver el mundo y la manera de ver el cristianismo de la iglesia evangélica contemporánea. No vamos a desarrollar todos ellos, pero para que ustedes vean que en estos 5 siglos el cristianismo ha enfrentado transformaciones muy profundas para las cuales no ha estado bien preparado y a la altura de lo que la palabra de Dios y la dotación del Espíritu Santo en los creyentes ha podido habilitar a la iglesia para presentar una defensa mucho más grande de lo que ha hecho en estos últimos 5 siglos.
Vamos, en primer lugar, el siglo XVI estuvo marcado por el surgimiento del protestantismo. Ya nosotros estudiamos eso cuando hablamos de la Reforma. Y el desarrollo de sus ideas básicas mediante los esfuerzos de líderes creativos como Lutero y Calvino. Desafortunadamente, durante el siglo XVII, el protestantismo desarrolló un sistema de dogmas ortodoxos que uno tenía que aceptar intelectualmente. Muchos le llaman a esto sana doctrina, otros sistemas teológicos, etc. Este sistema trajo un nuevo escolasticismo, haciendo referencia a ese racionalismo del cristianismo medieval de la Iglesia Católica Romana, aplicando filosofías griegas y sobre todo desarrollada por las ideas teológicas de Tomás de Aquino. Y esto particularmente entre los luteranos en Alemania, quienes se volvieron más interesados en el dogma que en la aplicación de la doctrina en la vida diaria. Y por lo tanto, esto trajo un formalismo en la religión. Esta fría interpretación del cristianismo, junto con las severas guerras de religión entre 1560 y 1648, junto con el surgimiento de la filosofía racionalista y de la ciencia empírica, condujeron al racionalismo y al formalismo en la religión. Entre el 1660 y el 1730 en Inglaterra, Europa y más tarde en Norteamérica. Es decir, que vemos filosofía racionalista, ciencia empírica y formalismo en la religión, atentando como introduciendo una cuña en ese campo unificado, en esa cosmovisión bíblica de la Reforma. Y como vemos, el defecto no fue solamente externo a la fe, sino interno a la fe, a partir de teólogos, pastores y líderes reformados, especialmente dentro de las iglesias luteranas. Uno de los campos o actividades que desarrollaron y expandieron la reforma protestante en una forma positiva fueron los avivamientos que se dieron en Inglaterra y en Norteamérica, especialmente los avivamientos de la primera generación bajo Wesley, John Wesley en Inglaterra y Jonathan Edwards en los Estados Unidos. Edwards y Whitefield en los Estados Unidos, y también Whitefield participó con Wesley en avivamientos en Inglaterra. Durante la segunda mitad del siglo XVII al siglo XVIII se desarrollaron dos respuestas al escolasticismo protestante, es decir, a un excesivo énfasis en la teología y en la racionalización de la doctrina. La religión, cristianismo naturalista, del deísmo y los avivamientos. Uno de ellos positivo, los avivamientos. La religión naturalista del deísmo, un aspecto negativo. Los avivamientos, en algunos casos, fueron expresiones de lo que en teología se denomina la luz interior. Esto estaba propagado sobre todo por la vertiente de John Wesley y el metodismo, que proponía el desarrollo de una luz interior y de una especie de segunda conversión o perfeccionamiento de la santidad, que era su meta dentro de su teología de la santificación. En otros casos, los avivamientos pusieron énfasis en la Biblia y en la piedad personal. Ahora bien, la influencia racionalista dentro del cristianismo continuó
varios desarrollos contribuyeron al surgimiento del racionalismo en el siglo XVII. El desarrollo científico fue grandemente expandido por el trabajo de sobresalientes científicos como Galileo Galilei, Isaac Newton y otros. Newton desarrolló la idea de la gravitación universal, desarrollando el concepto mecanicista del universo como un sistema mecánico gobernado por principios de leyes naturales, que fue clave para darle unidad a la interpretación de los fenómenos de la física, hasta que fue reemplazada por el concepto del desarrollo biológico evolutivo de Charles Darwin. O sea que Newton es el primero que, aún teniendo una visión teísta del mundo, concibe el universo como un sistema mecánico gobernado por leyes naturales propias, a las cuales Dios creó, pero que funcionaban con relativa autonomía. Este racionalismo fue proyectado también al conocimiento de las religiones que los europeos fueron conociendo a medida que conquistaron territorios alrededor del mundo. El principio de la ley natural fue descubierto mediante la razón y aplicado a muchas otras áreas del conocimiento, como a la ciencia política, la economía y la religión. O sea, ese principio de una ley natural que gobierna según una estructura ya dada, no una providencia directa inmanente de Dios sobre cada momento de la creación, sino a través de leyes naturales, vamos a decir, estructuradas y autoaplicadas, fue un principio que guió posteriormente a esa excesiva racionalización del cristianismo. Al mismo tiempo, los europeos entraron en contacto con otras culturas. El conocimiento de las religiones no cristianas fue traído a Europa y los eruditos empezaron a comparar estas religiones con el cristianismo. Eruditos cristianos, por supuesto. Fíjese cómo desde dentro de la fe, la ausencia de una cosmovisión bíblica compacta, coherente y consolidada deja grietas que permiten que ideas falsas y mentirosas cuestionen a la fe y poco a poco abran abismos que distorsionan al cristianismo y la práctica de fe y tanto la doctrina también. Estas religiones comparadas, descubiertas por los europeos, llevó a muchos a pensar que tal vez existía una religión natural básica que todos los hombres tenían, aparte de la Biblia o de la enseñanza de los sacerdotes cristianos. Es decir, como si existiese una especie de cristianismo informal, no bíblico, diseminado por el mundo entero en base a los principios que tenían de similitudes las diferentes religiones comparadas. De esta manera, los pensadores fueron guiados hacia el deísmo, el cual parecía proveer una religión que era tanto natural como científica. Es decir, la idea de que Dios como creador estructuró el universo en base a leyes naturales, las cuales puso a funcionar, y él se separó de su creación, permaneciendo trascendente, pero no inmanente con su providencia en la creación. En otras palabras, Dios, como un relojero, creó el universo como un reloj, le dio cuerda y lo dejó funcionando solo en base a las leyes naturales que hacen funcionar
al mundo. Esta corriente de pensamiento, el deísmo, fue un paso en el camino hacia el ateísmo contemporáneo que en el siglo XX y XXI vemos que ha llenado la cultura de Europa y Norteamérica. Las nuevas filosofías del empiricismo y del racionalismo retaron a la tradición en nombre de la razón. Estas filosofías sustituyeron a la revelación por la razón y los sentidos como las fuentes para el conocimiento. Vemos cómo el auge que la reforma le dio a la palabra práctica ya comenzó a debilitarse y se le dio un énfasis a la razón y a los sentidos como fuentes para el conocimiento de la verdad en el área de la naturaleza, si bien se aceptaba que en el área espiritual la Biblia seguía siendo la regla para el conocimiento de la verdad, pero ya había una segmentación de la realidad entre la verdad provista por la revelación y la verdad provista por la razón. El intelecto europeo racionalista comenzó a poner su preocupación en el hombre, el sujeto conocedor, en vez de poner énfasis en la realidad máxima que puede ser conocida, esto es, la persona de Dios. El científico no aceptó nada sobre la única base de la autoridad, sino solo después de aplicar el método científico, y desarrolló una ley general. En el antiguo método deductivo, los hombres conectaban primero un principio general aceptado en base a la autoridad de razonamiento de ese principio respecto de un hecho, y luego generaban una conclusión sin hacer una comprobación de la validez del principio general. Esta era la lógica deductiva medieval y que era la base del desarrollo del conocimiento que hablábamos, que estaba tan limitado y controlado por la filosofía griega y que era muy característico de la teología medieval. Tradicionalmente, la gente ha seguido tres enfoques respecto de la Biblia. Los pietistas la han enfocado desde la perspectiva de la experiencia. Esto es la aplicación de la verdad a la vida diaria. Otros se han enfocado en la Biblia como un libro de doctrina, enfocándose en el desarrollo de dogmas y confesiones de fe. Otros han adoptado un enfoque histórico crítico, enfocándose en la Biblia como un libro de principios éticos. Este último, el enfoque histórico crítico, fue el que se puso de moda en el siglo XIX debido a la influencia de la filosofía idealista alemana y de la aplicación de la teoría de la evolución. O sea que en el deterioro de la cosmovisión bíblica a partir de la Reforma, nosotros vemos que los movimientos filosóficos de la filosofía idealista alemana, más el deísmo, hicieron cada vez más que se tomara un enfoque de la escritura como un libro de reforma moral de las personas, no de transformación espiritual y salvación, como es en sí la propuesta del reino de Dios, sino que se distorsionó en gran manera el propósito de las escrituras que se había alcanzado mediante la reforma protestante.
Para los promotores de la alta crítica, la Biblia es meramente un trabajo literario que debe ser juzgado con los cánones de la crítica literaria, al igual que cualquier otra obra. Las explicaciones naturales de los fenómenos bíblicos debían sustituir las explicaciones sobrenaturales. Es decir, todo ese concepto naturalista que estaba proponiendo el evolucionismo de Darwin más el deísmo, estaban llevando al cristianismo a una separación entre lo que es la verdad natural y lo que es la verdad espiritual. Mirando nosotros aquí ya una evolución de ese dualismo que eventualmente ha llegado a manifestarse en toda su amplitud en el marco evangélico. Estos individuos miraron a la Biblia como un libro producto de autores humanos, ignorando la función del Espíritu Santo en la inspiración de los escritores bíblicos. A pesar del efecto tangible del gran avivamiento, el materialismo secular se ha edificado en la era moderna sobre la negación absoluta del ámbito espiritual. La teoría de la evolución de Darwin proporcionó una explicación puramente natural, contraria a la sobrenatural, sobre cómo llegó a existir la vida, allanando el camino para el materialismo ateo contemporáneo. En términos de la dicotomía sagrado-secular, el materialismo no solo ensalza lo secular por encima de lo sagrado, sino que solo reconoce lo secular. El dualismo evangélico reconoce lo secular y lo sagrado. El materialismo ateo solamente reconoce lo secular. Pero de todas maneras, ambas son distorsiones de la realidad. Cuando el materialismo ateo se propagó por universidades y culturas nacionales europeas y estadounidenses, los fundamentos de esas naciones e iglesias tuvieron que ser modificados, ya que la vida pública, la vida cultural de las naciones fue separada de la vida espiritual de fe de la iglesia. ¿Cómo reaccionaron las iglesias para hacer frente al secularismo? La primera era acomodarse al nuevo paradigma secular y la segunda, rechazarlo y adoptar el antiguo paradigma griego. La iglesia estaba dividida. Algunas ramas de la iglesia que hoy se identifican como liberales abrazaron en mayor o menor grado el paradigma secular moderno. El concepto de verdad absoluta fue sustituida por el relativismo metafísico. La realidad de los milagros fue negada. El poderoso evangelio del reino de Dios quedó reducido a activismo social. Es decir, la iglesia tomó una de dos, o sea, estamos hablando de las iglesias estructuradas en concilios y denominaciones históricas. Tomaron dos posiciones alternativas. Una reacción fue acomodarse al liberalismo teológico y al naturalismo, denominaciones tradicionales como metodistas, presbiterianos, etc. Y la otra reacción, la reacción fundamentalista, fue la característica de los evangélicos, pentecostales y carismáticos de restringir la actividad de la escritura y su propuesta sobre la vida al área específica de lo espiritual y concentrar el cristianismo en la iglesia y dejar a la esfera pública huérfana de la verdad, de la escritura y del reino de Dios.
Es decir, los líderes fundamentalistas hicieron como el avestruz frente al enemigo de la alta crítica y del racionalismo y el naturalismo. Escondieron la cabeza dentro de la arena de las verdades fundamentales de la sana doctrina y de los fundamentos de la fe, pensando que de esa manera el ataque cultural en contra del cristianismo, en contra de Jesucristo y en contra del reino de Dios desaparecería. Pero no fue así. Como no es así cuando un león ataca a un avestruz y el avestruz esconde su cabeza debajo de la arena, pensando que eso hace que el león se vaya. No, el león no se va, sino que mata al avestruz. La dicotomía griega que la iglesia evangélica contemporánea tiene hace una separación entre el domingo y los días de la semana y le da una vigencia a todo lo que es de la iglesia y a todo lo que es espiritual sobrevaluado. En otras palabras, distorsiona la realidad de la vida, sobrevalúa el aspecto espiritual, minimiza los aspectos físicos y sociales de la creación y por lo tanto distorsiona la realidad de la buena creación de Dios. El gnosticismo evangélico separa la vida entre la esfera espiritual y la esfera natural, conecta la esfera espiritual con Dios y separa la creación y todos los elementos físicos, creando una distorsión en la vida que es completamente contraria, negativa, perjudicial y opuesta al proceso de reconciliación de todas las cosas que Dios está llevando a cabo a través de Cristo y a través de su pueblo. En este proceso de secularización, de dualismo, de separación entre lo sagrado y lo secular, se perdieron. Se perdió la integridad de una cosmovisión bíblica. Se perdió el sentido de un discipulado integral de la totalidad de la vida cultural de las naciones que se había desarrollado especialmente en las naciones de Europa del Norte a través de la Reforma Protestante. Y se perdió el involucramiento de la iglesia en la sociedad, en obras de misericordia y hacia los pobres. Se volvieron marginales por temor a parecerse al evangelio social y a ese liberalismo evangélico. Es decir, la iglesia cristiana tuvo pérdidas significativas por no mantenerse adherida a la cosmovisión bíblica, a ese campo unificado de conocimiento que la Reforma Protestante había logrado articular por su énfasis en la palabra de Dios como autoridad total y en Jesucristo como el Señor de toda la vida. Una de las consecuencias de este dualismo evangélico es considerar que aquellos que están sirviendo en la iglesia a tiempo completo son personas de una espiritualidad superior al cristianismo de tiempo parcial o al cristiano de tiempo parcial que trabaja en las esferas vocacionales de la vida cultural de la sociedad. Esto es una mentira que ha traído repercusiones muy severas
en la condición presente de nuestras naciones. Hasta aquí la sección de exposición respecto de la evolución del dualismo evangélico a partir de la Reforma Protestante hasta nuestros días.